Mi nombre es Teodoro Montenegro, y soy uno de los pocos supervivientes de lo que hoy se conoce como el pueblo fantasma. Si me conoces, probablemente pensarías que soy un hombre racional, uno que no cae fácilmente en supersticiones o leyendas. Me consideran un explorador de lo desconocido, pero jamás imaginé que aquel viaje sería el último en mi vida normal. Aún hoy, las imágenes de lo que descubrimos siguen persiguiéndome, y las noches se convierten en un recordatorio constante de lo que viví, un terror que jamás podré olvidar. Todo comenzó con una llamada telefónica. Un grupo de amigos y yo, apasionados por la exploración de lugares abandonados, habíamos estado planeando un viaje para investigar un pueblo deshabitado en el norte del país, un lugar olvidado por el tiempo y las personas. Las historias sobre él eran vagas, pero inquietantes. Nadie había ido allí por más de 50 años. Las personas que una vez vivieron en el pueblo desaparecieron sin dejar rastro, y quienes se aventuraron a explorar sus ruinas, nunca regresaron. Los miembros de nuestro equipo eran personas de confianza, cada uno con habilidades únicas que los hacían valiosos en este tipo de aventuras. En primer lugar, estaba Mariana, una mujer de cabello largo y oscuro, siempre lista con su cámara y su equipo fotográfico. Mariana era mi mejor amiga y la persona con la que más disfrutaba de estas expediciones. Siempre decía que las imágenes de los lugares abandonados no solo capturaban momentos, sino historias olvidadas. Ella era un alma sensible, con una mirada profunda que parecía entender cosas que los demás no podían ver. Luego estaba Carlos, un hombre alto, de complexión robusta, con barba tupida y una voz grave que imponía respeto. Carlos había sido militar y su disciplina era inquebrantable. En las expediciones, era quien mantenía la calma cuando las cosas se ponían tensas, y eso lo hacía fundamental en el grupo. A pesar de su naturaleza seria, era una persona leal y decidida, dispuesto a protegernos a todos a toda costa. Por último, estaba David, un joven con una energía incontrolable y una pasión por lo desconocido. De estatura media, cabello corto y ojos avellana, David era el tipo de persona que, a pesar de su juventud, sabía cómo manejarse en cualquier situación. Sin embargo, su exceso de entusiasmo también lo hacía impulsivo, y su tendencia a saltarse las advertencias a veces nos preocupaba. Nos dirigimos al pueblo en nuestro viejo jeep. El camino empedrado y lleno de baches parecía llevarnos más lejos de la civilización con cada kilómetro. El sol ya comenzaba a ponerse cuando llegamos a la entrada del pueblo, y la atmósfera era extraña. El aire estaba denso, como si algo nos estuviera observando desde las sombras, esperando que diéramos un paso en falso. Las casas del pueblo estaban en ruinas, las fachadas desmoronadas por el paso del tiempo. Las ventanas rotas y las puertas colapsadas daban la impresión de un lugar olvidado, un lugar que había sido tragado por la historia y la desolación. Lo que más me llamó la atención fue el silencio absoluto. No había ni el más mínimo ruido de animales o el viento moviendo las hojas. Era como si el pueblo estuviera muerto en todos los sentidos. Nos detuvimos frente a la plaza principal, una enorme explanada rodeada por lo que alguna vez debieron ser viviendas. En el centro de la plaza había una fuente rota, el agua ya no fluía, pero aún conservaba una extraña serenidad. Era un lugar sombrío, marcado por el paso del tiempo, pero había algo más. Algo que no lograba identificar. Mariana comenzó a tomar fotografías del lugar, mientras Carlos y David revisaban el mapa y planeaban la ruta para adentrarse más en el pueblo. Pero algo me inquietaba, algo no estaba bien. Sentía que algo o alguien nos estaba observando, aunque no veía nada. La sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí, pero traté de calmarme. Pensé que era solo el ambiente. Los pueblos abandonados siempre tienen esa atmósfera densa y pesada. Fue entonces cuando comenzamos a caminar hacia las casas cercanas. Cada paso que dábamos parecía resonar en el aire quieto, y lo que inicialmente parecía una exploración fascinante, se convirtió rápidamente en una sensación extraña y opresiva. Las sombras parecían moverse a lo lejos, pero no había nadie. No había señales de vida humana. Solo ruinas y desolación. De repente, cuando entramos en una de las casas más grandes, notamos algo extraño.
En las paredes, había símbolos extraños, marcas que no podíamos identificar, como si alguien hubiera intentado escribir algo que no podía ser comprendido. Algunas ventanas estaban cubiertas por cortinas polvorientas, otras estaban completamente rotas. Las mesas y sillas estaban volteadas, como si la gente hubiera huido en medio de algo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que encontramos en el suelo, restos de lo que parecía ser un ritual antiguo, con velas derretidas y restos de cenizas. «Esto no es solo un pueblo abandonado», murmuró Carlos, su voz grave resonando en la habitación. «Aquí pasó algo malo». Mientras explorábamos más a fondo, la sensación de estar siendo observados se intensificó. David, como siempre, era el más audaz y decidió entrar en un edificio aún más grande, lo que parecía haber sido la iglesia del pueblo. Yo, Mariana y Carlos lo seguimos de cerca, pero a medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más denso, más pesado. Las sombras parecían crecer, al igual que la sensación de incomodidad. Dentro de la iglesia, todo estaba cubierto de polvo. El altar, una estructura de piedra antigua, se encontraba en el centro, con una extraña figura tallada que nos miraba con ojos vacíos. La figura parecía tener una expresión inhumana, una mezcla de desesperación y condena. No nos atrevimos a acercarnos, pero algo nos hizo girarnos hacia una puerta lateral. Estaba entreabierta, y algo nos llamaba a entrar. Al abrir la puerta, nos encontramos con un sótano. No era grande, pero la oscuridad que emanaba de allí era palpable. Carlos fue el primero en bajar, seguido por David, y finalmente, Mariana y yo. Lo que descubrimos allí fue lo más aterrador de toda la expedición. En el centro de la sala, había una silla antigua, atada con cuerdas, y en el suelo, unas manchas de lo que parecían ser restos humanos. Sin previo aviso, la puerta se cerró violentamente, dejándonos atrapados en la oscuridad. Nadie dijo nada, pero la tensión era insoportable. De repente, el aire se volvió gélido, y una sombra se proyectó sobre la pared. No sabíamos qué era, pero estaba claro que no éramos los únicos en ese lugar. Fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro bajo, casi inaudible, como un eco lejano. Las voces parecían venir de todas partes, llenando el espacio con un sonido sordo y angustiante. La figura de la iglesia había cobrado vida, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Mariana gritó, y yo me giré hacia ella. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror, mientras señalaba hacia las paredes. En ellas, empezaron a aparecer rostros demacrados y sombríos, que se desvanecían y aparecían al ritmo de los susurros. Nos apresuramos a intentar salir, pero la puerta seguía cerrada. Era como si algo estuviera impidiendo nuestra salida. De repente, una mano fría se posó sobre mi hombro. Era como si un muerto estuviera tocándome. Me giré bruscamente y vi a una figura encapuchada, de rostro indistinguible, que surgió de la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. Corrimos por el sótano, pero las sombras nos perseguían. Finalmente, conseguimos salir al aire libre, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Nos miramos unos a otros, temblando, sin palabras. Sabíamos que algo nos había seguido. Algo no quería que nos fuéramos. Esa misma noche, Carlos desapareció. Y luego David. Nunca los encontramos. Y lo peor de todo es que, aunque la policía vino a investigar, no encontraron nada. El pueblo estaba vacío. De nuevo, como si nunca hubieran existido. El pueblo sigue allí, vacío y olvidado, pero algo aún se mueve entre sus ruinas. Algo que vigila cada paso de quienes se atreven a acercarse. Y a nosotros, no nos dejaron ir. Nadie regresa de allí. Yo, Teodoro Montenegro, soy el último sobreviviente, pero temo que mi tiempo también esté llegando a su fin.